días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí probando el audio? Bien, creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ingeniero, se escucha todo claro. De acuerdo, muy bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Bien. Entonces, en primer lugar, quiero presentarles un material muy bueno para el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Esta es nuestra norma, es la norma boliviana, que dice instalaciones de agua, diseño para sistemas de agua potable. ¿Ya? Esta es la norma boliviana NB 689. Del Ministerio del Agua, la norma NB 689. Ingeniero, disculpe, ¿no ¿aló? está compartiendo la pantalla? Va, lo siento mucho, se me fue. Muy bien, gracias, señorita, muy amable. Bien, entonces, aquí les decía que quería presentarles la norma boliviana para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. ¿Ya? Esa es la norma boliviana NB 689. ¿Ya? Entonces, ya tienen que conocerla. Dice instalaciones de agua, diseño para sistemas de agua potable. ¿Ya? Esta fue revisado, la segunda revisión, dice, y publicado en diciembre del 2004, ¿no? Por supuesto, ya se debe estar concluyendo con la tercera revisión de la norma, ¿ya? Yo creo que en poco tiempo más ya vamos a contar con esa tercera revisión. Sin embargo, esta versión de la norma es bastante buena, ¿ya? Muy mejorada, por cierto, muy mejorada, ¿ya? Yo conocí la norma original cuando yo estudiaba, estaba en el último, prácticamente en los últimos semestres, apareció recién la norma boliviana de agua potable, alcantarillados, residuos sólidos, etc. Ya se lanzó por primera vez las normas bolivianas. Y bueno, ahora ya tenemos una versión pues muy bien mejorada. Ya ha cambiado muchísimo. Ahí tenemos entonces nuestra norma. ¿De acuerdo? Ahí están los revisores de la norma, el comité técnico, ¿ya? Varios de los participantes de acá fueron mis compañeros, compañeros en la facultad, en la carrera de Ingeniería Civil. Por si acaso, entonces conozco a muchas de estas personas. A los consultores también. Así es. Bien. Entonces, este material es muy bonito y sería bueno que lo descarguen, ¿ya? De todas maneras lo voy a tener en la plataforma, pero pueden descargarlo también, directamente. En este momento pueden descargarlo ustedes. Pero así como les he mostrado si quieren pueden hacer una captura de esto de la carátula. ¿Ah? Hagan una captura para que cuando busquen encuentren que es esta misma. ¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces, este material, les decía, muy interesante de su presentación. El índice, hay diversos aspectos que se tocan
para los diseños de los sistemas de abastecimiento de agua potable. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer una revisión, así una lectura, digamos, general de estos aspectos y poniendo hincapié en ciertos puntos, ¿ya? De interés, digamos, para la ingeniería ambiental. Ya. Ahí están los parámetros, estudios y parámetros básicos de diseño, las fuentes de agua, ¿no?, que se deben considerar, la calidad del agua, la obra de captación. Ya aquí ya entramos en la ingeniería prácticamente. Aquí entramos en la ingeniería, en el diseño, digamos, de las obras, ¿no? Es el diseño de las obras ya. Obras de captación, obras de aducción de agua potable, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento de agua, red de distribución, bueno, y luego la planta potabilizadora de agua potable, ¿no? Plantas potabilizadoras, desinfección y fluoración de las aguas y algunas tecnologías alternativas sobre el abastecimiento de agua potable también, ¿no? Entonces, ahora nuestra norma realmente es un documento bastante completo, diría yo, ¿no? Para esta tarea del abastecimiento de agua potable. Bueno, tiene que realizarse algunos ajustes, por cierto. Por supuesto que tiene que realizarse. ¿Ya? Dice, a ver, una breve lectura acá. El diseño de sistemas de agua potable para poblaciones urbanas y rurales de la República de Bolivia se ha venido desarrollando en base a la norma técnica de diseño para sistemas de agua potable, NB 689, y a los reglamentos técnicos de diseño para sistemas de agua potable promulgadas por el entonces Ministerio de Desarrollo Humano en noviembre de 1996. ¿No? Bueno, debido a los avances tecnológicos sobre el diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable que se han dado en los últimos años, el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, a través del Viceministerio de Servicios Básicos, ha encarado la actualización de la norma y reglamentos con el propósito de incorporar y modificar conceptos, criterios y fórmulas que se ajusten a la realidad actual para el diseño de sistemas de agua potable en nuestro país. Para el efecto se han tomado en cuenta las inquietudes de instituciones, profesionales y técnicos que trabajan en el sector. El presente documento se ha actualizado con la finalidad de brindar a proyectistas, ejecutores, supervisores y fiscalizadores de un instrumento normativo para el diseño de proyectos de agua potable urbano, periurbano y rural de nuestro país. ¿Ya? Ese es el propósito entonces de este material. Entonces, el objeto, dice, la norma establece los criterios técnicos de diseño de sistemas de agua potable de carácter público y o privado en el área urbana, periurbana y rural del país, para obtener obras con calidad, seguridad, durabilidad y economía, y de esa manera contribuir al mejoramiento del nivel de vida y salud de la población, ¿no? Al lograr, digamos, construir un sistema de abastecimiento de agua potable, al dotar de agua potable a una población, pues estamos contribuyendo con el mejoramiento del nivel de vida y salud de la población, ¿no?, beneficiada, ¿no? Eso es. Bien, entonces, esta es nuestra norma, jóvenes. Pero les decía que este es solo un documento que tienen que conocerlo, y si ustedes desean, pues consultarlo, pero yo les recomiendo que sí lo adopten, digamos, como suyo, ¿no? Y
Además, se hace referencia a otras normas. En este trabajo se hace referencia a otras normas que también tienen que ver con los sistemas de abastecimiento de agua potable. ¿No? Hay otras normas en NORCA, ¿no? La NB 213, tuberías plásticas. La NB 495, agua potable, definiciones y terminología, dice. La NB 496, agua potable, muestreo. ¿No? Todo tiene que ver con agua potable. NB 512, requisitos del agua potable. ¿No? Y así, fíjense, hay diferentes normas también que están relacionadas con esta norma. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bien, vamos a ver entonces ahora el capítulo 2, que dice estudios y parámetros básicos de diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Entonces, los estudios y parámetros básicos de diseño son un conjunto de procedimientos y valores necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales son obtenidos en base a estudios de campo, recolección de información técnica, económica, social, ambiental y cultural de la población a ser beneficiada por el proyecto. ¿Ya? ¿Cuáles son esos estudios básicos que debemos realizar cuando encaramos, cuando queremos desarrollar un proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable? Entonces, para poder llevar adelante un proyecto de abastecimiento de agua potable, tenemos que desarrollar 3 estudios básicos fundamentales. Y son los siguientes: estudios técnicos, estudio socioeconómico y cultural, y un estudio ambiental, además. ¿Ya? ¿Cuáles son esos estudios técnicos? Los estudios técnicos son la evaluación de las posibles fuentes de agua, en primer lugar. Si vamos al lugar donde queremos, para el cual queremos realizar el proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable, pues tenemos que visitar el lugar necesariamente. Se tiene que visitar el lugar y conocer en el lugar cuáles serían las posibles fuentes de agua que podríamos utilizar, ¿no?, para dotar de agua a la población. De repente en ese lugar, en ese lugar, sí, pueden existir ríos de repente. Ríos o a lo mejor vertientes, o también podría ser que se pueda perforar pozos. Es decir, podemos utilizar, tenemos que identificar cuáles son las posibles fuentes de agua que podríamos utilizar. ¿Ya? Ya les dije entonces, ríos, lagos, lagunas, son fuentes, se denominan fuentes superficiales. Las vertientes, las aguas subsuperficiales, bueno, eso ya son fuentes subterráneas, ¿no? Y a lo mejor, si en la zona llueve, si la zona tiene un buen régimen de lluvias, a lo mejor se pueden aprovechar también las aguas de lluvia, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la cantidad de personas que se quieran de este sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Bien, luego también se tiene que hacer una evaluación de la cuenca hidrológica donde se encuentra esta zona, ¿no? El reconocimiento geológico del área del proyecto,
se tendría que hacer estudios de suelos y geotécnicos para poder, en primer lugar, los geotécnicos, bueno, esto sería para conocer las características que tiene el suelo en determinados lugares, por supuesto, donde se vaya a proyectar. Se tiene que hacer estos estudios en lugares específicos donde se vaya a proyectar la construcción de estructuras pesadas, como ser tanques de almacenamiento, por ejemplo. Ahí sí tenemos que conocer las características de los suelos y la geotecnia de la zona. El trabajo topográfico es imprescindible. Se tiene que hacer la topografía de la zona, del pueblo. Se tiene que hacer un trabajo topográfico a nivel catastral. Y luego, a lo mejor este pueblo tiene un sistema de abastecimiento de agua potable ya, antiguo. Entonces se tiene que hacer una evaluación del estado del sistema de abastecimiento de agua. Debemos hacer una evaluación de cuál es la cobertura actual, hasta dónde llega el servicio. Tenemos que verificar en qué estado se encuentran las obras componentes del sistema también, ¿no? Entonces, se tiene que analizar bien el estado actual del sistema de abastecimiento de agua potable para poder proyectar luego un mejoramiento o una ampliación del sistema, ¿ya? Entonces, todo esto comprende los estudios técnicos, estimados jóvenes. Luego, entre los estudios socioeconómicos y culturales están, por ejemplo, la población actual. Tenemos que conocer la población actual. ¿Cuántos habitantes tiene ese pueblo? ¿Cuál es la cobertura del servicio de agua potable actualmente? La evaluación de la condición económica de la población. Esto es sumamente importante, ¿no? Es decir, cuáles son las actividades de la población, las actividades mediante las cuales esta población obtiene, digamos, sus recursos, ¿no? Algo importante, evaluación de las condiciones sanitarias. ¿Cómo se encuentra la población con respecto a la salud? ¿No? ¿Qué tipo de enfermedades son, qué tipo de enfermedades son comunes, digamos, en esta población? Por ejemplo, en algunos lugares donde no hay un buen sistema de abastecimiento de agua potable, hay enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de tipo diarreicas, especialmente en la población infantil, ¿no? Esto es cuando no hay un buen sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces, todo esto se debe investigar. Hábitos y costumbres sobre el manejo del agua. También cómo utilizan el agua. Evaluación de la salud con relación al agua, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, digamos. Las condiciones sanitarias en realidad pues se refiere mucho a los servicios del manejo de las aguas residuales también, ¿no? Manejo de las aguas residuales. Entonces, todo está relacionado, jóvenes. Todos estos trabajos se tienen que hacer para poder conocer de cerca las características socioeconómicas y culturales de la población. Luego, el tercer estudio son los estudios ambientales. Los estudios ambientales deben incluir la evaluación
de las condiciones ambientales del entorno ambiental, dice, en la zona del proyecto, particularmente las referidas al uso y conservación de las fuentes hídricas e hidrogeológicas, ¿no? Y eso es algo muy importante. Bien, una vez que tenemos estos estudios, una vez que conocemos todos estos aspectos, entonces podemos ya entrar a definir los parámetros básicos para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. ¿Cuáles son esos parámetros básicos? Ahí tenemos, son 4. La población del proyecto, el consumo de agua, los caudales de diseño, el periodo de diseño. ¿Ya? Estos son los 4 parámetros fundamentales que nos van a definir, ¿ya?, el tamaño del proyecto, el costo del proyecto. ¿Ya? Entonces, mediante estos 4 parámetros determinamos, ¿no?, el tamaño del proyecto y su costo, fundamentalmente, ¿no? Bien, hablaremos de la población del proyecto. ¿Qué es la población? ¿Qué entendemos por población del proyecto? Dice, es el número de habitantes que ha de ser servido por el proyecto para el periodo de diseño, el cual debe ser establecido con base en la población inicial. Para la estimación de la población del proyecto, se deben considerar los siguientes aspectos. Población inicial, es referida al número de habitantes dentro del área de proyecto, que debe ser determinado mediante un censo poblacional y o estudio socioeconómico. Se aplicarán los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, INE, para determinar la población de referencia o actual y los índices de crecimiento demográfico respectivos. Para poblaciones menores, en caso de no contar con índice de crecimiento poblacional, se debe adoptar el índice de crecimiento de la población capital o del municipio. Si el índice de crecimiento fuera negativo, se debe adoptar como mínimo un índice de crecimiento de 1%. En algunas poblaciones pequeñas, a lo mejor el índice de crecimiento es negativo. Es decir, que la población, en vez de aumentar, está tendiendo a disminuir más bien en algunos pueblitos, ¿no? Eso es por la migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Por ese efecto, migración campo-ciudad. Bien, y ahora, el inciso A dice la población inicial, es decir, la población actual. A eso se refiere. ¿Cómo determinar la población actual? ¿Cómo determinar? Necesariamente, para poder tener un dato preciso, tendríamos que realizar un censo en ese pueblo y así conocer el número de habitantes. Pero si no es posible realizar el censo, entonces tenemos nomás que recurrir ya a los datos del INE, los resultados de censos anteriores, y con esos datos poder estimar la población inicial, la población actual, digamos la población en el año 2021. Y luego, una vez que tenemos esto, entonces nosotros podemos hablar de la población futura. ¿Y cuál es la población futura? Referida al número de habitantes dentro del área del proyecto que debe ser estimada en base a la población inicial, el índice de crecimiento poblacional y el periodo de diseño. ¿No? Eso es lo que dice entonces. En esa forma se tiene que estimar la población futura. Estoy utilizando el término estimar,
¿Por qué? Porque el resultado que nos va a dar es algo aproximado. No es exacto, ¿no? No es exacto. Nunca vamos a poder tener un dato exacto acerca de la población futura. ¿Ya? Bien, entonces en la ingeniería tenemos que recurrir pues a nuestros métodos matemáticos para poder hacer estos cálculos de estimación de la población inicial y de la población futura. Para ello utilizamos diferentes modelos matemáticos. Por ejemplo, el aritmético dice así, el geométrico, el exponencial y la curva logística, ¿no? Entonces, la norma nos brinda 4 métodos matemáticos para poder estimar tanto la población actual como la población futura. Bien, en estas fórmulas que se presentan acá, P sub F es la población futura. P sub 0 sería la población actual. Y es el índice de crecimiento promedio anual de la población. En porcentaje está dado. T es el número de años. El número de años. Es decir, el periodo de diseño, podríamos decir. T es el periodo de diseño. Es decir, el lapso de tiempo para el cual se va a diseñar el sistema. T. Viene a ser eso, ¿ya? Entonces, así tenemos los elementos, y ahí está la curva logística, ¿no? En el método de la curva logística, fíjense, a diferencia de los anteriores, intervienen otros elementos, ¿ya? Que después les explicamos. Después les explico. En primer lugar, para estos 3 métodos, ¿no? Requerimos de los datos de los 2 últimos censos para poder hacer el cálculo, ¿ya? Necesitamos datos de los 2 últimos censos para calcular P sub 0 y para calcular I. Por supuesto, nos vamos a dar un valor de T, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo se realiza este cálculo, ¿ya? Después les voy a mostrar mediante un ejemplo. Bien, este es el método de la curva logística. Les decía que es un método muy especial que se utiliza normalmente para grandes ciudades y ciudades ya, podríamos decir, viejas, como las ciudades europeas, digamos, ¿no? Ciudades europeas, norteamericanas, es decir, ciudades en realidad pues que ya no tienen esa tasa de crecimiento como las ciudades latinoamericanas. Y aquí está, por ejemplo, ¿qué es L en esta ecuación? L. Ahí está la definición de L, ¿no? Fíjense que necesitamos aquí 3 poblaciones. P sub 0, la actual, P sub 1 y P sub 2. Ya, enseguida vamos a ver qué es eso. Y en base a eso se calcula L. Luego, una vez que tenemos L, calculamos M, que es simplemente L menos P sub 0 entre P sub 0. Teniendo M, ya calculamos también, tenemos que calcular A. Y es 1 entre T sub 1, logaritmo neperiano de todo esto, ¿no? ¿Así? Entonces, ¿qué son P sub 0, P sub 1 y P sub 2? Población correspondiente a los tiempos. T sub 0, T sub 1 y T sub 2. T sub 2 es el doble de T sub 1, dice. T sub 0, T sub 1, T sub 2, tiempo intercensal en años, correspondiente a la población P sub 0, P sub 1 y P sub 2.
¿no? Es decir, necesitamos los datos de 3 censos, los 3 últimos censos, y con esos datos podemos aplicar la ecuación de la curva logística. ¿Ya? En cambio, para los métodos A, B y C, solamente necesitamos los datos de los 2 últimos censos. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? ¿Me están escuchando, jóvenes, señoritas? Sí, está claro. Está claro. Ya. De acuerdo. Y la norma dice que los métodos anteriormente descritos se pueden aplicar según este criterio mostrado en la tabla. Para poblaciones menor, hasta 5.000 habitantes, hasta 5.000, de 5.000 a 20.000, ahí tenemos esa clasificación, de 20.000 a 100.000 y más de 100.000, digamos, ¿no? Entonces, el método aritmético se puede aplicar, digamos, hasta 20.000 habitantes. El geométrico se podría aplicar hasta más de 100.000 habitantes. El geométrico. El exponencial también hasta más de 100.000 habitantes. Es decir, se puede aplicar para todas estos rangos de población. Para todos esos rangos se pueden aplicar tanto el método geométrico como el exponencial. En cambio, el método de la curva logística, fíjense, solamente es aconsejable utilizarlo para poblaciones mayores que 100.000 habitantes. ¿Ya? Eso es. ¿Está claro? Este es entonces el criterio, ¿ya? Bien. Luego hablamos acerca de los consumos de agua. ¿Ya? Los consumos. Dice, la dotación mínima a adoptarse debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos de consumo doméstico, comercial, industrial y público, considerando las pérdidas en la red de distribución. La dotación de agua depende de los siguientes factores: la oferta de agua, el clima, aspectos económicos o socioculturales, la opción técnica y nivel de servicio, el tipo de consumo, es decir, si la población tienen medidores o no tienen medidores, por ejemplo, ¿no? Si no tienen medidores, entonces el consumo es, pues, o sea, utilizan el agua para todo, que sea para regar, en primer lugar para su consumo, por supuesto, y después también lo pueden utilizar como para regar sus plantas, sus cultivos. Entonces, ahí hace un uso indiscriminado. Pero si en la población tenemos medidores, entonces se van a cuidar de no gastar mucha cantidad de agua y solamente se limitarán al consumo necesario. Servicio de alcantarillado. Obviamente, si la población contara con servicio de alcantarillado, pues que esto sería muy raro. Primero tiene que haber agua potable y después viene el alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces, pero si estamos haciendo un mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y la población también cuenta con alcantarillado, entonces, naturalmente que el consumo es, pues, un consumo muy considerable, ¿no? En cambio, si no tienes red de alcantarillado y el servicio sanitario se realiza, digamos, mediante, por ejemplo, letrinas secas. Entonces, el consumo de agua no es muy significativo, ¿no? Porque como vamos a ver después, les voy a mostrar que si la evacuación de las heces fecales se hace mediante agua, es decir, si tenemos inodoros, entonces el consumo es bastante fuerte, ¿no?
Ya van a ver qué porcentaje del agua que consumimos se va por el inodoro. Luego, las condiciones de operación y mantenimiento y las pérdidas en el sistema. Entonces, todos estos aspectos nos definen lo que es el consumo de agua en una población. O el consumo depende de todos estos aspectos, ¿no? Y así tenemos el consumo doméstico, ¿no? En la determinación del consumo doméstico se deben considerar, dice, sistemas con conexiones domiciliarias, que eso sería lo normal, ¿no es cierto? Que cada casa esté siendo abastecida con el servicio de agua potable. O en algunas poblaciones pequeñas donde no se tiene, donde la fuente de agua tiene un caudal muy reducido, entonces a lo mejor se decidió colocar solamente piletas públicas, ¿no? Entonces hay estas dos situaciones. Lo normal y lo deseado es, por supuesto, que cada domicilio, cada casa, cuente con su conexión domiciliaria. Esto en cuanto al consumo doméstico, y enseguida vamos a ahondar un poco más sobre el consumo doméstico. Luego está el consumo comercial e industrial. Se deben analizar las necesidades y requisitos de cada caso, así como su incidencia en los consumos máximos horarios. Los consumos deben ser diferenciados según zonas, debido a que los consumos son característicos del tipo de comercio e industria asentadas en las diferentes zonas. El consumo público. En la determinación del consumo de agua deben también considerarse las pérdidas en la red de distribución, como un porcentaje de los anteriores consumos, el mismo que depende de, en primer lugar, las pérdidas físicas por fugas visibles y o no visibles, las pérdidas de agua. Las pérdidas comerciales por conexiones clandestinas, malas lecturas en el medidor y o mala facturación también, ¿no? Entonces estas son las pérdidas. Aquí yo les voy a mostrar algo muy interesante. A ver, esto es, sí. Un poquito de una investigación que se hizo hace tiempo sobre los tipos de consumo. Ahí están los tipos de consumo, ¿no? Un poquito más desglosado. Dicen, el abastecimiento de una localidad deben considerarse varias formas de consumo de agua que se pueden agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, el uso doméstico. ¿Para qué utilizamos el agua en nuestras casas? ¿Cuál es el uso que damos al agua en nuestras casas? En primer lugar, para la descarga del inodoro, el aseo corporal, la cocina, como bebida, el agua como bebida, el lavado de ropa, el riego de jardines y patios, limpieza en general, lavado de automóviles. Bueno, aire acondicionado, que por supuesto solo en edificios, qué sé yo. Entonces, el consumo doméstico involucra todos estos aspectos, ¿no? ¿O qué más podrían ustedes añadirle acá? ¿Qué más podríamos añadirle como consumo doméstico? Tener una piscina o algo por el estilo. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, piscinas, ¿qué más? ¿Algo más? A algunos les gusta tener mascotas, ¿no? En algunas familias tienen sus mascotas, sus pesitos, entonces tienen que hacerles también el lavado, qué sé yo, o mandarán a la veterinaria probablemente. Bien, el uso comercial.
El uso comercial se refiere al abastecimiento de agua potable para las tiendas, los bares, restaurantes y estaciones de servicio. El uso industrial. ¿Cómo se utiliza el agua en la industria? Se utiliza agua como materia prima. Agua consumida en procesamiento industrial. Agua utilizada para congelación. Agua necesaria para las instalaciones sanitarias, los comedores, etc. ¿No es cierto? El agua como materia prima, ¿en qué tipo de industria se utilizará esta? Así, de esa forma. Gaseosas. Gaseosas. ¿Ya? Una muy importante, ¿cuál es? A ver, otro tipo de industrias más bien. Las gaseosas, sí, muy bien. ¿Qué más? Las cervecerías, ¿no? Cervecería, por supuesto. Bien, entonces, así se tiene el uso industrial. El uso público. Observen, ahí está detallado el uso público. El uso público implica limpieza de vías públicas, riego de jardines públicos, fuentes y bebederos, limpieza de la red de alcantarillado sanitario y de aguas pluviales, edificios públicos, ¿no? Todos los edificios públicos, por ejemplo, la gobernación, alcaldía, etcétera, etcétera, universidades, piscinas públicas y recreo, combate contra incendios, ¿no? En el uso público. Usos especiales. Otra vez está el combate contra incendios, porque es fundamental, muy especial, porque demanda una gran cantidad de agua, el combate contra incendios. Instalaciones deportivas, los estadios, por ejemplo. Ferrocarriles y autobuses, las terminales. Puertos y aeropuertos. Estaciones terminales de ómnibus, bueno, ya está. Las pérdidas y desperdicios, fíjense, las pérdidas y desperdicios en el conducto, es decir, a lo largo, digamos, de la obra de aducción o la tubería de alimentación, puede ser, puede haber pérdidas ya. Entre la obra de captación y la planta de tratamiento ya hay pérdidas de agua. Pérdidas en la planta de tratamiento, en la planta potabilizadora. Pérdidas en la red de distribución. Aquí es donde más se manifiestan las pérdidas, la red de distribución, pero lamentablemente no se ve. Solo en algunos casos, digamos, puede aflorar, digamos, a la superficie terrestre. Luego, en las pérdidas domiciliarias. En nuestras casas también pueden haber pérdidas de agua. Y desperdicios en general. ¿Ya? Entonces, así se puede discriminar todos estos usos del agua. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Se hizo una investigación en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a los diferentes tipos de consumo mencionados. Y se tiene estos resultados aproximados, ¿ya? Pero para aquella época cuando se hizo la investigación. Dice que el consumo doméstico consumía 57 litros por habitante y por día, como mínimo. En término medio, 132 litros por habitante por día. Y máximo 189 litros por habitante por día. Les cuento que aquí en Santa Cruz también, más o menos en término medio, el consumo doméstico es del orden de los 130 litros por habitante por día. Es algo interesante, más o menos coincidente con lo que se obtuvo allá en Estados Unidos, ¿no? El consumo comercial e industrial
Fíjense, comercial e industrial, dice. 38 litros por habitante por día. Medio 114. Máximo 379. Obviamente esto debe ser para una ciudad muy poco industrializada, ¿no? El público, 19 litros por habitante por día, 38 litros por habitante por día, 57 litros por habitante por día. Las pérdidas, 38 litros por habitante por día, 94, y aquí 132 litros por día. La suma, entonces. Entonces, como mínimo, en esa ciudad, el consumo mínimo era aproximadamente de 150 litros por habitante por día, sumando todo. El consumo promedio, fíjense, casi 380 litros por habitante por día. Y el consumo máximo, prácticamente 760 litros por habitante por día, como consumo máximo. Y entonces, claro, esto es para una ciudad, por supuesto, con industrias, ¿no? Así es. Esto es algo real, ¿ya? Pero para ciudades, para una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Ahí dice, en los Estados Unidos de Norteamérica prevalecen por término medio los siguientes consumos, porque esto se hizo investigaciones allá. Bien, y una investigación detallada llevada a cabo en la ciudad de Akron, Ohio, reveló los siguientes resultados, excluyéndose las pérdidas. Más o menos dice que el consumo industrial es un 52%, el consumo doméstico un 40%, el consumo comercial 6% y el consumo público 2%, ¿no? Eso es más o menos en términos generales. Ahora, el consumo doméstico, según la investigación que se realizó, incluía las siguientes fracciones, dice. Por ejemplo, ya les decía, uno de los principales usos que tiene el agua en nuestros domicilios es para la evacuación, ¿no? Para la evacuación del agua a través del inodoro, para la descarga del inodoro. Dice que el 47% del consumo doméstico se va por el inodoro. El aseo corporal, 31%, más o menos, en la ducha. 31% de nuestro consumo se va en la ducha. En la cocina, solo un 6%. La bebida, 5%. El lavado de ropa, 4%. La limpieza en general, 3%. Lavado de automóviles, 1%. La suma es 100%. Ya. Esto es lo que más o menos se tiene este resultado de estas investigaciones, ¿no? En los Estados Unidos. Obviamente que para nuestro medio no hemos hecho tales investigaciones, ¿no? Así que convendría hacerlo tal vez, estas investigaciones. ¿No es verdad? Hacer una investigación de esto, de esta naturaleza, por supuesto, es como un trabajo de tesis. Trabajo de tesis realmente. Bien, entonces, así tenemos un poquito más en detalle lo que es el consumo de agua en nuestros domicilios. A ver, supongamos que la dotación de agua potable es de 130 litros por habitante por día, como uso doméstico, ¿no? Por cada habitante. A ver, hagan ustedes un cálculo, un ejercicio numérico. En su casa viven 5 personas. 5 personas. ¿De acuerdo? Y la dotación
es de 130 litros por habitante por día, solo como consumo doméstico. 130. ¿Qué cantidad de agua se va por el inodoro? Es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Sería 305,5. 305,5. Ya, 5 habitantes y a 130, ¿cierto? ¿Cuánto sale eso? 650 sale. 5 por 130 son 650 litros por día que se consume en la casa, de los cuales el 47% se va por el inodoro. Es decir, 305 litros se van por el inodoro. ¿Se dan cuenta? La cantidad de agua que se va por el inodoro. El 31% lo usamos en la ducha. ¿Cuánto usamos en la ducha entonces? 201,5. Digamos 200 litros, redondeando, 200 litros se van en la ducha solamente. Entonces, en estas dos actividades se va, fíjense, casi el 70% del consumo doméstico. Casi el 70% del consumo doméstico se va en estas dos actividades. Y el 30% nos queda solamente, 30% nos queda para estas otras. Para la cocina, 6%. La bebida, 5%. El lavado de ropa, la limpieza en general, etc. ¿Ya? Aquí estamos hablando casi del 80%. La suma de estas dos, casi 80 nos da. Y aquí tenemos entonces un poquito más del 20% nada más. ¿Se dan cuenta? Estos son los resultados de esa investigación. A ver, ustedes hagan una investigación en sus propias casas, ¿no? ¿Cómo pueden saber cuánto es la dotación de agua, en primer lugar? ¿Cómo podríamos averiguar cuál es la dotación de agua o la cantidad de agua que utilizamos en nuestros domicilios? ¿Cómo podríamos averiguar? Multiplicando ¿cómo se llama? Los 130 litros por la cantidad de personas que viven en nuestra casa. Bueno, pero esos 130 que he dado es un supuesto, ¿no? En cada hogar puede ser algo diferente, ¿no? Podríamos ver el preaviso de agua y lo dividimos entre las personas que vivimos en la casa y eso sería el consumo. Muy bien. Esa sería la forma de averiguar. Esa sería la forma de averiguar de una forma más fehaciente, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua real en la casa? Si nuestros medidores están bien, entonces seguramente Saguapac manda a hacer las lecturas y nos deja el preaviso. Y así tenemos, por ejemplo, las lecturas de 12 meses. Durante 12 meses tenemos el consumo de agua en esa prefactura. Y podemos obtener entonces aproximadamente un valor de la dotación, ¿no? Referida al consumo doméstico. Entonces, para la próxima clase, estimados jóvenes y señoritas, todos tienen que tener la prefactura. ¿Ya? ¿Está claro? La prefactura de agua. Todos tienen que tener. ¿Solo eso o sacamos el aproximado de cuánto gasta cada persona en nuestra casa? Claro, entonces, permítame un momentito. Ustedes tienen que, con ese material, con la prefactura, ustedes van a calcular la dotación en la casa. ¿Ya? Entonces, simplemente, este es un trabajo muy sencillo. A ver, creo que ya lo... pero aquí no se puede explicar. Con la prefactura, ustedes tienen que determinar
para cada mes ya tenemos el consumo, ¿no es cierto? Están el volumen en metros cúbicos, volumen de agua consumida en metros cúbicos, ¿ya? Y luego, entonces, hacen ustedes una tablita, colocando el mes, el volumen de agua consumida, en otra columna, a ver, vamos a hacer acá. En primer lugar tenemos el mes, les decía. Mes, ¿ya? Aquí el volumen de agua en metros cúbicos, ¿no es cierto? Así lo tiene Saguapaj, metros cúbicos. Luego, ustedes anotan número de personas por cada mes. Número de personas que habitan en la casa. ¿Ok? Y luego, número de días del mes. Número de días del mes. Supongamos, ¿ya? Supongamos, vamos a hacer un ejercicio. Mes de septiembre, ¿ya? Septiembre. Y resulta que en el mes de septiembre el volumen fue de 28 metros cúbicos. Y el número de personas que habitan son 6. Y septiembre tiene 30 días, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí calculamos la dotación. Dotación. ¿Ok? En litros por habitante por día. Ya, la dotación está dada así. En litros por habitante y por día. Así. ¿Ok? Leave the site. Do leave the site. ¿Qué pasó acá? Ya. Entonces, a ver, ¿cómo van a hacer el cálculo de la dotación para ese mes? De la siguiente manera. La dotación, vamos a poner así, dotación D nomás, vamos a poner, de dotación igual. Entonces, volumen, 28 metros cúbicos. Lo multiplico por 1000 y lo convierto a litros. Esto ya son litros. Ese número lo divido entre el número de personas, 6 habitantes, entre 6 habitantes. Y ese resultado lo divido entre 30 días. 30 días. Y ese es el resultado. ¿Cuánto es este número? ¿Cuánto me da eso? $155,55. 155.6, digamos 156 redondeado nomás, para no ponerlo en decimales. 156 litros por habitante y día. Ese sería entonces el resultado aquí. Yo anoto. Entonces, en el mes de septiembre, la dotación había sido de 156 litros por habitante por día. Y la factura, la prefactura va hacia atrás, ¿no? Luego está agosto, ¿no es cierto? Agosto está, ¿no es cierto? Si salió de septiembre, luego está agosto. Hago lo mismo. Para agosto, hago para julio, hago para junio. Y así voy hacia atrás hasta llegar a los 12 meses. Porque en la prefactura de Saguapaj tenemos 12 meses. Hacemos estos cálculos y voy a tener 12 valores de la dotación. Entonces, de acá yo obtengo la dotación promedio. Dotación promedio. ¿Ya? Lo voy a escribir. Dotación promedio. La media. Entonces va a ser dotación media. Ya, así en minúscula esto. Dotación media igual. La media aritmética simplemente, ¿no? La media aritmética.
¿Ya? La media aritmética de los 12 valores. Igual a la media aritmética. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. De los 12 valores que van a salir acá, sacan la media aritmética y esa es la dotación promedio. Entonces, para la próxima clase, ustedes me hacen el cálculo de esto, le sacan fotografía a su prefactura con la cual están haciendo el trabajo y en una sola hoja ponen la prefactura y el cálculo respectivo. Por supuesto, con su nombre y todo eso, ¿ya? ¿Está claro? Esto es para la próxima clase. Así van a conocer de cerca cuál es la cantidad de agua por habitante que se consume en cada una de las viviendas. Bien, en algunos casos, por si acaso, puede ser que hay algunas cooperativas en los alrededores de la ciudad, por ejemplo, el Plan 3000, la Villa 1 de Mayo, qué sé yo. Estas cooperativas no manejan los 12 meses. No manejan los 12 meses. Hagan la investigación, no importa, con el número de meses que tengan. Si salen solo 6 meses, pues háganlo con los 6. Pero Saguapac sí maneja los 12 meses anteriores, ¿ya? Entonces, la investigación tenemos que hacerla con el mayor número de meses posible, que tengamos los resultados, ¿ya? ¿Está claro? Jóvenes, señoritas, Sí, ingeniero, pregunto si está está claro. claro. Bien, entonces, esta tarea la hacen para la próxima clase y van a subir a la plataforma, ¿ya? Entonces, yo les voy a habilitar la tarea para la próxima clase ya. Ok. A ver, vamos a hacerlo más bien de una vez. Efectivo esto. Ujú. Ingeniero, disculpe una pregunta. Adelante, señorita. ¿Los encargados debemos tomar asistencia así como se tomaba en Hidro? Es que me Sí. están preguntando y he estado sacando capturas, pero Por favor, sí tomas. haga captura y tomen la asistencia, ¿ya? Por favor, Listo, señorita secretaria, secretario, listo tomen la ahorita. asistencia. Aquí vamos a mostrar ya la primera tarea. Ujú. 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 Dotación. Ujú. Ya. Eso es todo. Ya, son vencidas. Entonces, hasta terminar.
Ujú. Ujú. Bien, estimados jóvenes y señoritas, se los voy a poner la tarea en el tema 1. ¿Ya? Se los voy a poner la tarea en el tema 1. Entonces ahí ustedes van a poder subir la tarea que elaboren, ¿ya? Para la próxima clase ya tenemos que tener esa tarea. Muy bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes, señoritas. ¿Aló? No hay dudas ni preguntas. Está A todo ver. claro, ingeniero. Muy bien. Otro aspecto, ya se les asignó la provincia a todos los alumnos, alumnas, secretarios, secretaria. Ingeniero, yo estuve anotando a todas las personas que me hablaron para eh, anotar su provincia y algunas personas que no tenían, ya les designé. Ah, muy bien. Ya. De acuerdo. Para la próxima clase me hace llegar una lista, ¿ya? Para que yo revise. Ya, listo. Muy bien. Bueno, estimados jóvenes, señoritas, entonces eso es todo por el día de hoy, ¿ya? Que tengan un lindo día, que les vaya bien. Hasta luego.